Hola, mi nombre es Juan Arturo Sánchez Romero y hoy les voy a hablar acerca de la osteopetrosis. Primeramente tenemos la descripción general de la enfermedad. La osteopetrosis también es conocida como enfermedad de huesos de mármol. Es un trastorno genético raro caracterizado por una densidad ósea anormalmente alta, debido a una defectuosa reabsorción ósea por parte de los osteoclastos. Los síntomas más frecuentes serían los siguientes. Fracturas óseas frecuentes. Esto, a pesar de la alta densidad ósea, los huesos son muy frágiles. También contamos con retraso en el crecimiento y deformidades óseas. Anemia e infecciones recurrentes. Es sabido que en la superficie del hueso es donde ocurre la acumulación de tejido óseo, pero debemos de tomar en cuenta que no solo ocurre en la superficie, sino también en el interior del hueso, o mejor conocida como la médula ósea, que es ahí donde se produce la hematopoiesis y la linfopoiesis. Compresión de nervios. En la base del cráneo tenemos diversos forámenes de donde salen nervios importantes. Al haber una acumulación excesiva de tejido óseo, genera un cerramiento de estos forámenes ocasionando ceguera, sordera o parálisis facial. Problemas dentales. La densidad ósea aumentada puede interferir en la erupción normal de los dientes, lo que resulta en la retención de dientes dentro del hueso o en la encía. La comparación de los huesos de osteopetrosis con un matraz Erlenmeyer se debe a la apariencia radiográfica característica de los huesos largos, que muestran un ensanchamiento progresivo hacia la parte inferior del hueso, similar a la forma del matraz visto desde el lateral. Existen tres tipos de osteopetrosis. La primera es la autosómica recesiva maligna, la segunda es la autosómica recesiva intermedia y la tercera es la autosómica dominante benigna. En su epidemiología tenemos que para la forma autosómica dominante es uno de cada 20.000 nacimientos, que esta es la más frecuente. En cambio, la autosómica recesiva es uno de cada 200.000 nacimientos, que esta es la forma menos frecuente. En el caso de la osteopetrosis autosómica recesiva maligna, tenemos que es una enfermedad que se presenta en las primeras etapas de vida. Es la más peligrosa. También los pacientes tienen una baja estatura y puede haber pérdida de la audición. Y la invasión del tejido óseo puede causar supresión de la médula ósea, y esta es la complicación más severa de la enfermedad. En el caso de la osteopetrosis autosómica recesiva intermedia tenemos que no es tan grave a comparación de la autosómica recesiva maligna y no se presenta tan pronto debido a que esta aparece antes de los 10 años. Las fracturas patológicas son frecuentes, son pacientes que también tienen una estatura baja, presentan anomalías dentales y comprensión de los pares craneales. En el caso de la osteopetrosis autosómica dominante benigna o también llamada enfermedad de Albert-Schöneberg, se presenta en la infancia o en la adolescencia. Lo más característico son las vértebras tipo sándwich y las complicaciones solamente se limitan al esqueleto. Esta enfermedad fue descrita en 1904 por el médico radiólogo Albert Schöneberg, por eso lleva su nombre. Existen dos tipos. El primer tipo implica un marcado engrosamiento de la bóveda craneal, pero puede llevar una vida normal. El segundo tipo, aquí se encuentran las vértebras tipo sándwich, que se deben a las bandas densas de esclerosis que son paralelas a placas terminales de las vértebras. Esto se da más en individuos adultos. Generalmente los pacientes son asintomáticos. El hallazgo de esta enfermedad se da por pequeñas fracturas. Se pueden presentar también fatiga por anemia y dolor articular. Procesos histológicos que la involucran. Las mutaciones en los genes de osteoclastos, que son los que se presentan en la parte superior lateral de la pantalla, conducen a una versión rica en osteoclastos de la osteopetrosis autosómica recesiva. Y una mutación en el gen CLN7 es parte de la osteopetrosis autosómica dominante. Algunos de estos genes los encontramos en la imagen, que son factores que acidifican para que el osteoclasto pueda reabsorber el hueso. Encontramos también fallas en el gen CA2, el gen responsable de la anhidrasa carbónica 2, que ésta desempeña un papel esencial en el proceso de resorción ósea, que es la degradación y eliminación del tejido óseo. Vemos que en un hueso normal los osteoclastos degradan el hueso con sus lagunas de Hauschild, mientras que los osteoblastos construyen el hueso. Ambas células trabajan juntas para mantener los huesos fuertes y saludables, mientras que en la osteopetrosis los osteoclastos no pueden descomponer el hueso adecuadamente y por ende los osteoblastos crean estas irregularidades estructurales, que esto conduce a que el hueso sea desorganizado
y sea excesivamente denso, y esto ocasiona que sea más propenso a fracturarse. En la histopatología vamos a tener que normalmente los osteoclastos crean cavidades de reabsorción de hueso, conocidas como lagunas de Howship, pero en la osteopetrosis estas cavidades son escasas o ausentes y los canales de Havers están obstruidos. En esta imagen podemos observar trabéculas óseas engrosadas próximas entre sí con alteración de la remodelación ósea y numerosos osteoclastos. Se reconoce escasa médula ósea con fibrosis e hipocelularidad hematopoyética global. En esta otra imagen observamos un corte de la diáfisis tibial proximal de un feto con osteopetrosis. La cortical, que es el número 1, está presente, pero la cavidad medular, que está en el número 2, está ocupada por la esponjosa primaria que sustituye a los elementos hematopoyéticos. Tratamiento. El trasplante de médula ósea se da principalmente en pacientes con osteopetrosis infantil maligna. Esto es una cura potencial a estas enfermedades. El procedimiento se basa en 3 pasos principales, que sería el primero, la preparación. El paciente recibe quimioterapia para eliminar sus propias células madre defectuosas. En segundo tenemos la infusión, que son las células madre del donante, se infunden en el paciente. Y como tercer y último paso tenemos la reconstitución, que es cuando las células madre del donante migran a la médula ósea del paciente y comienzan a producir células sanguíneas y osteoclastos funcionales. El interferón gamma 1b no es una cura definitiva para la osteopetrosis, pero puede ofrecer una mejora significativa en la calidad de vida de los pacientes al mitigar algunos de los efectos debilitantes de la enfermedad. La vitamina D y el calcio desempeñan roles importantes en el tratamiento de la osteopetrosis al contribuir a la salud ósea general. El calcio ayuda a la integridad del hueso y puede prevenir la hipocalcemia. En cambio, la vitamina D facilita la absorción del calcio en el intestino. La cirugía ortopédica es necesaria para reparar y estabilizar las fracturas óseas, también para corregir las deformidades óseas y, por último, para la descomprensión quirúrgica de nervios. La fisioterapia mejora la calidad de vida, reduce el dolor y previene complicaciones en pacientes con osteopetrosis. Pronóstico del paciente. Sin tratamiento, los niños con osteopetrosis infantil maligna a menudo no sobreviven más allá de los primeros años de vida. Las complicaciones que estos tienen es anemia grave, infecciones recurrentes, estaturas bajas, sordera y ceguera. Con el trasplante de médula ósea, los niños pueden mejorar significativamente la supervivencia y la calidad de vida. Pero debemos de tomar en cuenta las complicaciones post-trasplante, que estas pueden incluir el rechazo del injerto, enfermedad de injerto contra huésped y complicaciones infecciosas debido a la inmunosupresión. El pronóstico sin tratamiento de un paciente con osteopetrosis autosómica recesiva intermedia varía, pero suele ser mejor que la forma infantil maligna. Algunas de sus complicaciones son fracturas, deformaciones óseas y anemia moderada. El pronóstico con tratamiento es mucho mejor, ya que los pacientes pueden llevar una vida relativamente normal con seguimiento médico regular. Algunos de sus tratamientos es el interferón gamma 1b, suplementos de calcio y vitamina D. También cirugías quirúrgicas para corregir deformidades y manejar fracturas. El pronóstico sin tratamiento de un paciente con osteopetrosis autosómica dominante benigna es generalmente muy bueno. Muchos de los pacientes son asintomáticos o presentan síntomas leves como lo son fracturas ocasionales y dolor óseo. El pronóstico con tratamiento sería muy bueno, con una expectativa de vida normal y pocas complicaciones graves. Los tratamientos serían suplementos de calcio y vitamina D y cirugías ortopédicas según sea necesario. De mi parte sería todo y muchas gracias por su atención.